Queremos resolver el triángulo correcto dado la longitud del lado C igual 12, y la medida del ángulo A es de 40 grados. Comencemos etiquetando cada lado de nuestro triángulo correcto. Si este es el ángulo A, entonces lado A es opuesto a este ángulo. Así que estaría lado A donde este ángulo B, luego el lado opuesto es el lado B, o este lado. Este es el ángulo C, entonces el lado opuesto de la hipotenusa estaría lateral C para darse la longitud del lado C, o la hipotenusa es de 12 unidades. Y también le dijamos que la medida del ángulo A es de 40 grados. Comencemos por determinar la medida del ángulo B. Bueno, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser de 180 grados. Pero también es verdad que los dos ángulos agudos deben ser complementarios o tener una suma de 90, lo que significa que la medida del ángulo B debe ser igual a 90 grados, 40 grados. Así que la medida del ángulo B igual 50 grados. Ahora debemos encontrar la longitud del lado A, y la longitud del lado B. Para hacer esto, debemos utilizar una ecuación trig. Así que deja primero decidir qué ángulo vamos a usar. Digamos que vamos a usar el ángulo A y queremos encontrar la longitud del lado A. Bien, sabemos que tenemos que utilizar la longitud del lado C porque sabemos el valor de C, y solo podemos tener uno desconocido en nuestra ecuación trig. Tenga en cuenta que A es el lado opuesto del ángulo A y C es la hipotenusa. Y desde que la función del pecado implica el lado opuesto e hipotenusa de un triángulo correcto, sabemos que debemos utilizar la función del pecado en nuestra ecuación trig. Así que nuestra ecuación trig será pecado de 40 grados. Debe ser igual a la relación del lado opuesto al hipotenusio, o en este caso 1 dividido por 12. Y ahora necesitamos solucionar esta ecuación para A, así que multiplicaremos ambos lados por 12. Así que el lado derecho simplifica a A. Aquí es igual a este producto aquí, que aproximaremos usando la calculadora. Una de las cosas más importantes que debemos hacer es asegurarnos de que nuestra calculadora esté en modo grado. Entonces voy a presionar la tecla Mode. Aviso grado es destacado, por lo que estamos en modo grado. Ahora desde la pantalla de inicio aproximaremos este producto. 12x pecado 40 grados. Al décimo más cercano esta sería aproximadamente 7.7 unidades, es la longitud del lado A. Ahora debemos determinar la longitud del lado B porque ahora tenemos las longitudes de dos lados del triángulo correcto. Podríamos usar el teorema pitagoriano, pero voy adelante y utilizaré otra ecuación trig. Vamos adelante y utilice el ángulo otra vez. Sabemos que debemos usar el lado B, pero ahora tenemos una elección para usar el lado A o el lado C. Recomendaría usar el lado C porque sabemos esto exactamente 12 unidades. Lado A ha sido redondeado. Entonces, si usamos el lado A, habrá más errores. Así que usaremos el lado C, así que el ángulo de referencia A, aviso que el lado B es el lado adyacente, y el lado C es la hipotenusa. Y desde el valor de la función de cosino invertir el lado adyacente y la hipotenusa de un triángulo correcto. Debemos usar cosine en nuestra ecuación trig. Tenemos el cosino de 40 grados igual B dividido por 12. Y ahora para resolver por B multiplicaremos ambos lados por 12. La longitud del lado B igual a este producto aquí, que aproximamos en la calculadora. Ahora tenemos 12x cosine 40 grados. Así que la longitud del lado B es aproximadamente 9.2 unidades. Y ahora tenemos toda la información que podemos encontrar.